Bendecidos y contentos de tenerles aquí un, un día que está un poquito frío, pero nos vamos abrigando. Hoy tenemos una clase muy especial del profeta Amós, pero antes de empezar queremos, como siempre, ponernos en manos de nuestro buen Dios para darle gracias por todo lo que Él ha hecho y también para que bendiga nuestra clase. Amado Señor, queremos darte gracias por este día. Gracias por tus bendiciones que siempre son grandes. ¿Cómo no agradecerte cada día que tú nos has cuidado y hemos llegado ya a un sábado más, Señor? Gracias porque vemos que tú estás presente en nuestro caminar, porque tú nos cuidas, porque tú nos provees, porque tú nos animas. Y Señor, sobre todo tú nos fortaleces en estos tiempos difíciles. Queremos pedirte, Señor, tu protección para cada día, en especial, Señor, para todas nuestras familias extendidas de todas las personas que estamos aquí, que tú puedas protegernos en esta pandemia, cuidarnos, Señor, ahora que se ven nuevos rebrotes, que tú puedas estar con nosotros, darnos esa sabiduría, darnos esa prudencia para seguirnos manteniendo firmes, Señor, ante esta enfermedad. Gracias, Señor, porque tú estás siempre con nosotros, porque tú estás cubriéndonos, porque estamos aquí por tu gracia y tu misericordia, es lo que podemos decir, Señor. Eres infinitamente bueno, eres fiel y por eso, Señor, nosotros hoy te alabamos juntos y te damos gracias, te honramos, te damos gloria por todo lo que tú has sido. En esta mañana, mi buen Dios, queremos pedirte por la vida de nuestra profesora Melissa Rosales, que tú des de tu discernimiento, de tu sabiduría a ella, para que pueda transmitir lo que ella ha preparado para esta clase en el día de hoy. Gracias por su vida, gracias por su familia, gracias por su ministerio. Y gracias, Señor, por todas aquellas personas que están aquí, que tú puedas, Señor, poner tu Espíritu Santo en su corazón, en su mente, Señor, para que puedan también entender cada clase que se va dando, la palabra que viene de ti y, Señor, y sobre todo, aplicarlo en la vida diaria, en la vida cotidiana y en el liderazgo que tú nos pones, en el servicio donde nosotros cada uno desde nuestros trabajos, desde nuestros puestos, nos desarrollamos como vecinos, Señor, como padres, como madres, como hermanos, como hijos, Señor, podamos aplicar esto. Te damos las gracias, Espíritu Santo. Bienvenido a esta clase, Señor Jesús, en el nombre tuyo, Señor poderoso. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a tener la clase de Amós y nuestra profesora de hoy es Melissa Rosales. Melissa Rosales también tiene la lista de todos nuestros profesores de haber pasado por el seminario sudamericano. Ella cuenta con una licenciatura que sacó ya del seminario y ahora se está preparando ya para una beca que ganó en Holanda en el British Gap, que es un programa de convenio que tiene el seminario cuando manda a los estudiantes más destacados que pueden tener allá para que puedan concluir su artículo académico que les servirá para su preparación de maestría o de tesis. Entonces, algunas personas han cruzado por ahí, por ejemplo, el pastor Abiud, la pastora Yadetsi, el pastor Jonán, y ahora Melissa tiene la oportunidad también de poderse ir allá y prepararse con esto. Ella tiene trabaja con sus ministerios, especialmente con los niños y adolescentes en la iglesia, que es el llamado que ella ha tenido. Es una profesora muy joven que se está preparando, pero muy preparada y muy inteligente dentro del seminario. Ha sido una de las alumnas más destacadas y es por eso que los profesores de ella y nos han pedido que ella también pueda ser parte de los profesores de la Academia Bíblica y es la primera vez que ella está aquí y por eso le damos la bienvenida y te agradecemos, Melissa, por esa apertura de compartir con nosotros y te dejamos en tu clase. Todos son estudiantes de la Iglesia Capilla del Valle y de otras iglesias añadidas que también nos visitan acá. Tenemos estudiantes de algunos países también que quiero darles también la bienvenida a a Perú. Ahí veo a Valentina. Valentina es la prima del pastor Abiud. Estamos aquí con algunas personas de Estados Unidos, seguimos con Argentina, no, República Dominicana, y bueno, que se van añadiendo. Entonces, gracias por su fidelidad, gracias por su tiempo de estar aquí compartiendo con la Academia Bíblica. Para nosotros es muy importante. Gracias, Melissa, una vez más por aceptar la invitación de compartir la clase con nosotros. El espacio es tuyo.
Bueno, muchas gracias. Buenos días con todos. Es un honor para mí estar aquí. Les agradezco también mucho por el espacio y hoy vamos a compartir sobre el libro de Amós. Un libro que si nosotros lo leemos así como sin contexto se nos va a resultar difícil y a veces también como que un poquito crudo también, ¿no? Y no vamos a entender qué es lo que está pasando con las naciones, qué está pasando con Israel. Entonces ahorita vamos a analizarlo y vamos a tener bastante trabajo, ¿sí? Vamos a analizar bastantes cosas, así que pongamos atención, estemos bien presentes en todo y veamos qué es lo que quiere decirnos el profeta Amós para el día de hoy a nosotros como iglesia. Así que voy a compartir ahorita mi pantalla para que podamos ver las diapositivas y así ser como que un poquito más didáctico, ¿no? Y Melissa, si levantamos un poquito la voz, porque como hay esa interferencia del micrófono, entonces para que te podamos escuchar, porque algunas partes se nos entrecorta. Entonces, para que puedan también los hermanos, algunos son ya más adultos y se les dificulta un poco escuchar. Ya, listo. Igual, si ustedes tienen algún problema o si de repente se me va el internet y yo no me doy cuenta, por favor avísenme. Entonces vamos a comenzar ahorita con el libro de Amós. Hemos visto que estamos en una serie, ¿no? Que son los profetas menores. Solo algo pequeño que hay que recordar es que porque sean menores, eso no significa que sean menos que los otros profetas, ¿no? Sino que simplemente es por la cuestión de que son libros pequeñitos. Pero de hecho, estos profetas menores son como la base para otros profetas y son de gran importancia. Y especialmente el libro de Amós, que vamos a ver que es el más antiguo. Así que primero hagamos una ubicación temporal del libro, ¿sí? Como yo les decía, es el más antiguo y está desde el mediados del siglo 8 a.C. En este tiempo está el reino de Jeroboam II en Israel y Osías en Judá. Recordemos que en ese tiempo todo Israel estaba dividido en dos reinos, ¿no? El reino del norte y el reino del sur. El que nos vamos a centrar el día de hoy, así completamente, es el reino del norte y con Jeroboam II. Y como estamos en estos tiempos, puede ser que haya trabajado aproximadamente entre los años 760 a 750 antes de Cristo. Tuvo como unos 10 años de servicio, más o menos. Entonces, como les dije, ubiquémonos en el reino del norte, que es Israel, pero vamos a ubicarnos especialmente en su capital, que es Samaria, que es a donde va a ir Amós. En este tiempo, como yo les decía, estaba Jeroboam II, ¿sí? En el siglo 8 a.C., y no nos olvidemos de eso. Y aquí Jeroboam II va a pasar a como que hacer que el reino se enriquezca, porque justo un poquito antes de ese siglo 8, Israel estaba un poco empobrecido, estaba pasando por ciertas dificultades. Cuando sube Jeroboam II al poder, va a venir un tiempo de prosperidad, va a venir un tiempo de expansión del territorio y también el avance del comercio. Pero algo que va a pasar aquí y que tenemos que notar, porque aquí todo parece bonito, ¿no? Todo parece que el rey hizo lo mejor para este pueblo, pero lo que comienza a notarse aquí ya es un contraste en clases sociales. Porque antes del siglo 8, es decir, siglo 9, recordemos que es como al revés, ¿no? Siglo 9, siglo 8, siglo 7, hasta llegar al 1 antes de Cristo. Entonces, en el siglo 9, que es anterior, antes había solo casas de todos del mismo tamaño, o sea, se podía notar que todos tenían lo mismo, que podía como haber una equidad. Pero con Jeroboam II va a haber un contraste y ya se van a notar unas casas más pequeñas que otras. Se van a notar unas que ya son construidas con más lujos, con piedra tallada, y de repente se empiezan a notar como dos diferencias, ¿no? Y vamos a ver que en el libro de Amós esto va a unos extremos en los que nos vamos a quedar como puede ser posible. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dentro de este contexto va a entrar Amós, el que va a viajar hasta Samaria o Samaria. Yo le digo Samaria, es como ustedes prefieran, ¿no? Entonces, Amós va a entrar ahí y algo interesante que pasa es que, por ejemplo, cualquier turista que entrase en esos tiempos a Samaria hubiera dicho, wow, es una ciudad hermosa, es una ciudad lujosa, es una ciudad donde el rey está haciendo lo mejor. Pero Amós entró, sí, como un turista fue viendo todo esto, ¿no? Pero tenía otro pensamiento, ¿no? Además porque tenía a Dios consigo y empezó a analizar la situación.
Y en medio de esa riqueza dijo, algo mal debe estar aquí. ¿Qué está pasando aquí? Que hay tanta riqueza y que de repente veo que otros no tienen tanto. Entonces se empezó a dar cuenta que esos lujos provenían de la explotación al otro, provenían de que le quitaban lo que más tenían a los campesinos para dejarlos en las últimas y los otros enriquecerse. Entonces es así como Amós va a entrar en este contexto histórico. Pero preguntémonos un poquito más a profundidad, ¿no? ¿Quién fue este profeta Amós? Él fue un pastor y él estuvo en Tecoa, que es un reino de Judá, aquí abajito, ¿sí? Recordemos, está el reino de Israel arriba y el reino de Judá abajo, ¿no? Él nació abajo, en el sur, en el reino de Judá, en una ciudad que se llamaba Tecoa. Pero después lo que va a hacer es subir hasta Samaria y ahí va a hacer su trabajo. Entonces, ¿qué pasa si nos preguntan sobre Amós? Amós es un profeta que nació en el sur, pero que su trabajo es ¿dónde? En el norte. Él fue, como les decía, un pastor de ganado menor. Y esto hacía que hay ahí como una incongruencia, ¿no? Unos no saben si en realidad era como más independiente, es decir, si el ganado era suyo, él podría ser un poco más independiente económicamente y podría tener más dinero y ser un poco más acomodado. Pero si el ganado no era suyo, entonces más bien era otra persona asalariada que también puede ser explotada en estos tiempos. Y además era un recogedor de sicómoros, dice la Biblia. Entonces, estas dos profesiones estaban aliadas, ¿no? Porque el sicómoro servían para la alimentación del ganado. Asimismo, estas profesiones hacían que Amós tenía que moverse, que estarse movilizando, porque ya sabemos que el ganado tiene que moverse, ¿no? Tiene que estar en constante movimiento de comida y así también intentando recoger sicómoros. Entonces, se dice que esto es lo que le ayudó a Amós como a volverse más analítico, como a volverse más pendiente de la situación social. Y es lo que vamos a ver ahorita. Por una parte, sus viajes le permitían analizar la sociedad, le permitían ver qué estaba pasando. Y él se volvió tan, tan analítico, por así decirlo, que incluso Dios lo llegó a llamar por las capacidades que llegó a tener Amós. Y se dice también que en esos viajes alcanzó algún tipo de influencia sapiencial, de la sabiduría de ese entonces. Es por eso que en los pasajes de Amós nosotros vamos a encontrar que dice, por razón de 3 y por causa de 4 crímenes. El sonido del micrófono, no sé si es que hay mucho movimiento, pero interfiere a lo que tú hablas, casi no se está escuchando. Entonces, por favor, revisemos eso porque ¿Seguro no se está escuchando? sí, no se escucha. Ya. La interferencia del micrófono es un ruido muy grande que no escuchan y algunas personas me están escribiendo que no logran escuchar y eso va a quedar en la grabación porque esto subimos al YouTube. Por favor, arreglemos eso a ver cómo podemos solucionar, por favor. Ya. Es ya cosa de mi Ahí computadora, está no mejor. creo que Ahí pueda arreglarlo. Ahí está mucho está mejor, ya, mejor. Sí, perfecto. Entonces, gracias, Elisa, gracias. vamos a seguir. Gracias por avisarme también. Avísenme cualquier cosa sin ningún problema, ¿sí? Porque lo que queremos aquí es que todos podamos escuchar y aprender bien. Entonces, como les decía, es que había una influencia sapiencial, ¿no? De la sabiduría. Y es por eso que nosotros vamos a leer el libro de Amós y vamos a encontrar que a cada rato dice, por razón de 3 y por causa de 4 crímenes. Y nosotros nos vamos a quedar así como que, por razón de 3, ¿qué es esto? Y es más bien como un dicho muy típico que se tenía en ese entonces de la sabiduría. Es por eso que se dice que Amós tiene una influencia sapiencial. Como les decía, su ministerio es en el norte, pero especialmente va a ser en Betel. ¿Qué es Betel? Es un santuario del norte. Y aquí vamos a encontrar más adelante que Betel, pues en realidad ese santuario no servía tanto a Yahvé como se estaba diciendo, sino que más bien había una religión media extraña que no hacía lo que Dios estaba mandando. Y su preocupación central eran las injusticias, que también vamos a ver más adelante. Va a tener contacto con Amasías es el sacerdote, y a través de Amasías va a tener contacto directo con el rey, que es Jeroboam II, no nos olvidemos. Y Amós finalmente es un hombre del campo que estaba totalmente dedicado a su ganado y que Dios lo llamó a ser profeta. Vamos a ver cuál es la situación del norte, a más profundidad, ¿sí? En Israel. Un versículo que yo puse aquí nos muestra mejor eso. Es que no sabían obrar rectamente, dice, oráculo del Señor.
atesoraban violencias y crímenes en sus Melissa, perdón, palacios. otra vez que te interrumpa. Cuando no te mueves mucho, creo que ahí el micrófono no hay interferencia, pero empiezas a hablar después y otra vez la interferencia y no se entiende lo que estás explicando. Entonces, eso nos está ocasionando un poquito de problema. Cuando estás hablando conmigo así y ya no se escucha, no hay interferencia y después vuelve la interferencia. Entonces, tal Ya, vez qué raro. ya, ahí está bien y después menos, tal vez no, movimiento en la mano, le está topando el micrófono o algo así. Veamos eso, por favor. Ya, bueno. Como les decía, ¿no? Estábamos en Amós 3 y aquí yo puse este versículo que ya nos muestra un poco sobre lo que estaba pasando en Israel, que es que no sabían obrar rectamente, ¿no? Y vamos a ver aquí que esto es un caso de injusticia social. Aquí lo que va a pasar es que los más débiles son maltratados, son humillados e incluso van a ser vendidos como esclavos. Se van a rebajar entre sí a la condición de objetos y de mercancías, es decir, entre propios hermanos se rebajan a objetos, no son hermanos entre ellos, no se ven como personas, sino que cada uno ve lo que puede conseguir de la otra persona y se ven como mercancías. Se bañan deudas a los pobres. Así que, ¿cuál va a ser el papel de Amós aquí? Tratar de ver la injusticia. Y vamos a analizar un pasaje que nos va a mostrar bastante esto sobre la injusticia social. El pasaje es el capítulo 2, de los versículos 6 al 8, y aquí yo puse como una división que vamos a ver, ¿no? Primero, dice que venden al inocente por dinero. ¿Dónde pasaba esto? Esto pasaba más en los tribunales. Cuando los pobres obviamente no tenían quien los defienda, los ricos, aunque hubiesen hecho mal, pagaban al juez y aquí el inocente era vendido por dinero. Quien terminaba ganando siempre eran los ricos. Quien terminaba quedándose con todo eran ellos. Otra parte que nos dice, al pobre lo venden también por un par de sandalias. Esto de sandalias nosotros podemos entender como la venta de terrenos, como el pasar los terrenos. Los campesinos en ese entonces eran como que se estaban tan endeudados que no tenían más que dar que sus tierras, así que entregaban sus sandalias. ¿Y qué significaba las sandalias? Entregar las sandalias, que entregaban su terreno. También dice, revuelcan en el polvo al desvalido, tuercen el proceso del indigente. Y esta de aquí, que estoy, la última que acabo de poner, es como que la más importante. Dice, un hombre y su padre tienen relaciones con la misma muchacha, profanando mi santo nombre. Aquí esta muchacha, los comentaristas dicen que se trataba de su criada, ¿no? Algunos otros dicen que tal vez era la prometida del hijo y que el padre también se metía con la prometida del hijo. Pero los que más hablan quieren decir más bien que esta muchacha de la que se habla tiene que ver con una criada, que además de que ella le servía, además de que era explotada, abusaban sexualmente de esta criada. ¿Y que hacía que una persona sea abusada en este tiempo? Recuerden, si una mujer era abusada en estos tiempos, no tenía nadie que la ayude, sino que más bien iba a ser repudiada por toda la sociedad, iba a quedar soltera, iba a quedar sin nadie que la proteja. Entonces, eso significaba que abusaran sexualmente de ella. Y lo que a mí más me impacta de este versículo es que dice, profanando mi santo nombre. Aquí a mí se me hace bonito porque a pesar de la injusticia que se está viviendo, Dios como que se pone en el papel de la muchacha, ¿no? Y dice, esto que están haciendo es como si me lo hicieran a mí, profanan mi santo nombre. No es cualquier cosa lo que ustedes hacen, sino que me profanan a mí, profanan todo lo que yo les he estado dando, toda mi revelación a través de mi santo nombre, ¿no? Entonces es súper curioso esto. También dice, duermen sobre prendas entregadas en fianza, es decir, prendas que los pobres tuvieron que darles porque ya no tenían nada más. Igual dice, beben vino de multa. Con este dinero que ellos recogían, los más ricos de los más pobres, se compraban vino y se iban a festejar. Otro de los versículos que yo puse aquí, que es Amós 8:7, dice, jura el Señor por la gloria de Jacob, no olvidar jamás lo que han hecho. Y aquí también esto a mí me impacta. No sé si a ustedes les causa lo mismo,
porque es como las injusticias que se han vivido antes y que se viven ahora todavía, ¿no? Y esas injusticias que a veces nosotros vemos en las noticias, esas injusticias que decimos, Señor, ¿y a ellos quién nos defiende? Señor, ¿y a ellos quién nos va a salvar? Señor, estas personas que son abusadas, que son oprimidas, que son explotadas, ¿dónde estás tú, Señor? A veces nos preguntamos eso. Y aquí en la Biblia, especialmente en Amós, el Señor nos dice, yo no me olvido de eso. Tranquilo, que yo jamás olvidaré lo que están haciendo y yo voy a hacer justicia y voy a salvar a esas personas oprimidas. Y aquí lo que pasa es que había una situación en la que Israel, como pueblo escogido, había creído que ellos eran privilegiados. ¿Sí? Se olvidan de que Dios los escogió por gracia y empezaron a creer que más bien ser escogidos era un privilegio que los iba a librar de cualquier cosa, de que ellos podían hacer lo que quisieran y que Dios los iba a seguir protegiendo, de que ellos podían hacer lo que sea y que Dios no les iba a topar con nada. ¿Sí? Pero aquí de repente ellos tienen que aprender a darse cuenta de que el haber sido escogidos es por gracia y no es ningún privilegio, sino que más bien implica una responsabilidad. Entonces esto va a ser choqueante para ellos. Ahora vamos a pasar a ver un poco sobre la estructura del libro. Vamos a ver que en esta estructura del libro hay 5 partes, ¿sí? Hay un prólogo, hay un oráculo contra las naciones, hay oráculos de amenazas, hay visiones y finalmente va a terminar con un epílogo, que van a ser oráculos de bendición. Esto es chévere porque después de las amenazas, después de los anuncios de juicio, al final se anuncia una bendición. Vamos a ver por partes, ¿sí? Lo primero es el oráculo contra las naciones, que va desde el capítulo 1, del versículo 3, hasta el capítulo 2, el versículo 16. Aquí primero vamos a encontrar nosotros 6 primeros oráculos a las naciones vecinas. ¿De qué se les acusa a esas naciones aquí? Se les acusa especialmente de crímenes de guerra. Las otras naciones eran más potentes que Israel y lo que hacían ellos era que agarraban a los países, a las naciones que conquistaban, los sometían, los volvían esclavos y también los mandaban exiliados. De eso se les acusa a esas otras naciones. Luego va a haber un 7º oráculo en el que se le acusa a Judá, al reino del sur. Y a Judá se le acusa de que no cumple con la ley de Dios. Y finalmente, y el que más nos compete, es el 8º oráculo, que es mandado hacia Israel. Aquí se dice que todo lo que fue anterior, ¿no? Que los primeros oráculos de naciones vecinas, lo que luego fue a Judá, fue como una preparación para finalmente llegar a Israel, para que ellos, como que en ese entonces Amós hablaba de otras naciones, ellos comenzaban a decir, ay, está hablando de otras naciones, nosotros somos el pueblo escogido, sí está bien que hable de otras naciones, pero luego les iba a tocar a ellos también. Les iba a tocar un juicio a ellos y ahí esto es lo más importante. ¿De qué se le acusa a Israel? A Israel se le acusa de un número de cosas, especialmente de la injusticia social, como habíamos visto. La segunda parte va a ser oráculos de amenazas. Este va desde el capítulo 3, versículo 1 al capítulo 6, versículo 14. Y aquí vamos a ver que nos habla de los templos de Betel, de Gilgal y de Berseba. Estos templos debían ser dedicados a Yahvé. Estos templos debían ser dedicados a promover la equidad, a promover la justicia. Pero lo único que se hacía en estos templos era hacer un culto totalmente vacío, un culto en el que ellos daban sacrificios, un culto en el que ellos daban todo lo que tenían, toda su adoración, pero por las espaldas que hacían eran injustos, oprimían y no tenían ningún poco de corazón por la gente que más necesitaba. También va a ser una mención a las vacas de Basán. ¿Qué son las vacas de Basán? Las vacas de Basán hablan sobre... Creo que alguien levantó la mano por ahí. Melissa, sí, no están entendiendo. Sigue el problema del micrófono. Tito me decía si es que no puedes conectarte con el celular y es utilizar de micrófono. Está un problema bastante porque Ahorita, cuando es tú hablas, raro. sí, ya no habla, ya no está. Y después continúa y hay una interferencia bien grande, entonces no se está entendiendo. Ya que, ¿qué parte no se ha estado entendiendo?
desde la otra diapositiva, pero desde que empezamos ya el siguiente tema. Ya. Entonces voy a hacer eso, ¿sí? Me voy Ya. a conectar por medio del celular. Que eso le utilices como micrófono, eso es lo que me estaba escribiendo Tito, que nos maneja un poquito la Sí. tecnología aquí. Qué pena, la verdad, me disculpo. Yo sé dar clases, pero nunca pasa esto, no sé qué está pasando ahora. Listo, Doris, solo... Ahora Perdón, apagar el de la computadora para que no haya un sí, eco y solo utilizar. necesito por favor que me actives el micrófono que tengo en el celular. Estoy como Melissa nada más. Por favor. A ver. Ok. Te hago igual con HOTS ahí para que tú puedas manejar. Ya. Ya, ahí se escucha mejor. Hay una interferencia, ¿no? Ahí hay un eco, en cambio, muy... Ya, ¿qué podemos hacer ahí? Tito se salió de aquí. Tito, ¿estás aquí? Sí, Tito. Tito, ¿qué podemos hacer en... Me habías recomendado esto. Ahí, no, Ya, ahí está un poco mejor, sí. un poco, ¿no? Bastante Baja el mejor. volumen del computador, dice. Dice que desactives Y el micrófono de la laptop. ya, ¿y ahí cómo se escucha? Perfecto. Perfecto, Ya, ¿sí? perfecto. Sí. Ya, me avisan Vamos cualquier cosa. a repetir los oráculos de amenazas y ya para que puedan estar. Ahí Ya, está. listo. Gracias, Melissa. Ya, gracias también. Qué pena, la verdad, me vuelvo a disculpar porque esto nunca me ha pasado, pero bueno, siempre pasan cosas extrañas, ¿no? Vamos a ver con los oráculos de amenazas, ¿sí? Yo, como les decía, los oráculos de amenazas tienen que ver con los templos de Betel, de Gilgal y de Berseba. En estos templos se suponía que iba a haber una dedicación hacia Yahvé, pero lo que hacían era tener un culto vacío. Este culto vacío era que ellos entregaban sacrificios, que entregaban ofrendas, que daban todo de sí, pero por detrás ellos lo que hacían era mantener esta injusticia, ¿no? Esta opresión con el otro. ¿Qué va a pasar también? Vamos a ver que hay una alusión a las vacas de Bazán. ¿Qué son estas vacas de Bazán? Estas vacas de Bazán en realidad no son animales, sino que son las mujeres más ricas. Las mujeres más ricas, Amós como que se indigna de lo que está pasando, ¿no? Y les dice, estas son las vacas de Bazán. No tiene nada que ver con su figura, no tiene nada que ver con su aspecto físico, sino que más bien en ese entonces las vacas de Bazán eran unos animales que incluso eran mejor cuidados que que las propias personas más necesitadas. Entonces, ¿qué hace Amós en medio de su indignación? Les llama a estas mujeres tan ricas que hacen fiestas con sus maridos y que no se importan por la gente más pobre, les dice, ¿saben qué? Ustedes son unas vacas de Bazán. Y vamos a ver que hay una mención también aquí en esta parte al día del Señor. Como yo les decía, los israelitas sentían algún tipo de privilegio, ¿no? Porque ellos son como los escogidos del Señor. Y esto va a hacer que ellos crean que el día del Señor les va a traer lo mejor, les va a traer todo aquello que ellos estaban pensando, les va a traer incluso más salvación, pero lo que va a pasar y lo que ellos no saben es que el día del Señor va a venir con juicio contra ellos porque se han estado portando bastante mal y también con juicio porque un juicio contra los malos, ¿no? Pero también un Señor, un juicio, un día del Señor en el que se salve a los oprimidos.
Y vamos a ver la tercera parte, que son las visiones y la discusión con Amasías. Esto va desde el capítulo 7 al capítulo 9, versículo 10. Aquí vamos a ver quién es Amasías, ¿no? Ese es un sacerdote y este sacerdote va a calificar la acción de Amós como una conspiración. En ese entonces algunos profetas se reunían con complots y lo que hace aquí Amasías es como que agarrarse de eso y decir, ¿sabes qué? Amós también está conspirando. Y es lo que le va a decir al rey, a Jeroboam II. Y cuando hable con Jeroboam II, va a omitir y señalar que es un enviado por Dios. Va a decir, es que mira, Amós está hablando por sí solo y está conspirando contra el reino. Y además Amasías va a llamar vidente a Amós. ¿Qué es esto de vidente? Vidente en ese entonces se usaba para como discriminar a un profeta, para hacerlo de menos, para ridiculizarlo. ¿Y qué hace aquí Amós? Lo acusa de causar disturbios en el, y Amasías lo va a acusar de causar disturbios en el templo del rey. Algo curioso es que Amasías dice, estás causando disturbios en el templo del rey, en lugar de decir en el templo de Dios. Y aquí Amós va a señalar que no es profeta. Mientras Amasías, perdón, le dice, Amós, tú eres un vidente, eres un ridículo, Amós le va a decir, mira, yo no soy vidente, ni siquiera soy profeta. Eso es algo curioso porque él no se considera profeta, pero va a decir luego, yo no soy profeta, pero Dios me llamó a profetizar. ¿Alguien levantó la mano? ¿Hay algún problema otra vez? Ya, creo que no. Vamos a seguir. Sí, no es levantada la mano, pero es solo para comentar, pero podemos Ok, comentar. ya, listo. Entonces vamos a seguir. Y va a haber la última parte, que es el epílogo. En el epílogo están los oráculos de bendición y va desde el capítulo 9 hasta el capítulo 15. Y aquí ya se habla de un triunfo de la justicia divina, que dice que ya va a acabar Jehová con todos estos sistemas que están causando explotación a otros y va a haber un triunfo de esta justicia divina y va a ser un tiempo de restauración, un tiempo en el que sí, va a haber un juicio, van a ser castigados los que han estado obrando mal, pero es para la restauración, para que tanta gente deje de sufrir, deje de estar oprimida. Y vamos ahorita a ver algunos temas interesantes. Unos temas interesantes que yo he visto y he rescatado del libro y que espero que sean interesantes para ustedes también. Uno de ellos es el que yo les acabo de mencionar y es que no se hace llamar profeta. Y es curioso porque es uno de los pocos profetas que no se hacen llamar a sí mismo profeta, que no le gusta esa designación. Y aquí en el capítulo 7, versículo 15 nos va a decir, yo no soy profeta, Yahvé me ha dicho, vete, profetiza. Es decir, yo estoy profetizando nada más porque Yahvé me ha dicho, no porque yo quisiera. Y esto es chévere porque en ese tiempo los profetas, algunos trabajaban para Dios, pero habían otros profetas que más bien trabajaban para el rey y ellos hablaban y decían lo que el rey quería. Entonces es por esto que Amós dice, no me confundan con esos profetas, porque yo no estoy hablando a favor del rey, yo no quiero contribuir a esta explotación, a esta opresión. Yo no quiero ser esos profetas de los que ustedes tienen, yo más bien simplemente estoy hablando porque Yahvé me ha llamado. Otro de los temas interesantes es que Amós va a ampliar la historia de salvación. Y aquí vemos en Amós 9:7 que dice, hijos de Israel, ¿no son para mí iguales como etíopes, israelitas? Oráculo del Señor. Si saqué a Israel de Egipto, saqué a los filisteos de Creta y a los sirios de Cuira. Y esto para mí es súper chévere porque es como que Dios ha estado actuando no solo en Israel, sino también en otras naciones. Aquí a través de Amós les dice, sí, yo los escogí a ustedes, israelitas. Sí, tenemos una relación propia, una relación mutua, una relación particular, pero no son los únicos a los que yo he sacado de Egipto, no son los únicos a los que yo he sacado de algún país que los estaba oprimiendo, no son los únicos a los que yo he estado pendiente salvándolos. Hay otros más allá. Y así como también a los otros los he salvado,
También a ellos, a los otros, les estoy enjuiciando. ¿Se acuerdan que al inicio de este capítulo que había oráculos contra las naciones, no? ¿Eso qué quiere decir? Que también estaba como que hablándoles a estas naciones. ¿Por qué? Porque quería transformarlas a ellas también. Porque quería decirles, miren, cambien estas naciones o si no, lo peor va a venir. Entonces es chévere como aquí Amós va a ampliar la historia de salvación y nos va a decir, miren, la salvación no solo ocurría en Israel, sino que estaba ocurriendo en otras partes del mundo, de Dios sacando y liberando pueblos. Y otro de los temas interesantes que a mí me gustan es el verdadero sentido del culto y de la fe. ¿Cuál es ese verdadero sentido del culto que promueve Amós? Y esto está en Amós 5, del 21 al 24, y les voy a leer. Dice, aquí está hablando Yahvé, ¿no? Está hablando Yahvé a través de Amós, y dice, detesto y rehúso sus fiestas, no me aplacan sus reuniones litúrgicas, por muchos holocaustos y ofrendas que me traigan, no los aceptaré, ni miraré sus víctimas cebadas. Retiren de mi presencia el barullo de los cantos, no quiero oír la música de la cítara, que fluya como agua el derecho y la justicia como arroyo perenne. Esto es genial porque los israelitas creían que con todas sus fiestas, con todos sus cantos litúrgicos, estaban adorando a Dios y mientras más adoraban a Dios, Yahvé más les iba a dar de su favor. Es como un tipo de manipulación, ¿no? Un tipo de manipulación en el que ellos decían, Señor, nosotros te damos ofrendas, te glorificamos, pero tú también ayúdanos. Y mientras tú no nos ayudes, si tú no nos ayudas, te vamos a disminuir estas ofrendas. Y es a veces lo que pasa con nosotros inconscientemente o a veces lo que pasa en nuestras iglesias, que nosotros creemos que con dar nuestras ofrendas, con dar nuestros diezmos, con asistir a estas clases, con asistir a los cultos, ya estamos como que convenciendo a la divinidad, a Yahvé, de que esté a nuestro favor. Pero ¿qué dice Yahvé? Sí, todo eso es necesario, pero de nada les va a servir si no son justos, si no promueven el derecho de las demás personas. Es por eso que Yahvé va a decir, el verdadero sentido del culto que yo quiero, por favor, es que fluya como agua el derecho y que la justicia fluya como arroyo. Entonces, ese es el verdadero sentido del culto y de la fe que va a promover Amós, que va a promover Yahvé a través de Amós al pueblo. Y vamos a ver ya ahorita una conclusión. Todavía nos falta bastantito, no se preocupen. En esta conclusión vamos a ver nosotros que hay una dureza, ¿no?, del mensaje de Amós, porque predica desgracia y juicio. Si nosotros leemos así superficialmente y como que nos quedamos así solo en el libro de Amós y leemos sin ningún conocimiento previo, vamos a ver que hay tanto juicio, que hay tanta desgracia y que Amós parece ser demasiado duro. Pero ¿por qué pasa esto? Porque había una situación ahí que urgía ser desenmascarada y expuesta para ser ocupada por una nueva y restaurada. Es decir, había una situación de completa explotación. Ustedes imagínenselo, imagínense un ratito en sus cabezas, ¿no? ¿Cómo era en ese momento Israel? ¿Cómo era que los más pobres eran pisoteados, eran revolcados por el piso, perdían en los tribunales, se les quitaba sus tierras, se los endeudaba, había abusos sexuales por donde sea, y los más ricos creían aún así que tenían el favor de Dios, que tenían el privilegio de Dios? Entonces, aquí había una situación en la que nadie estaba obteniendo ayuda, en que los ricos decían, estamos tan cerca de Dios, y los pobres decían, pero Dios, ¿dónde estás tú? Ayúdanos. Entonces, de repente Dios dice, voy a mandar a Amós. Y aquí Amós entra en esta situación tan compleja y por fin hay alguien que hable y que desenmascare lo que está pasando. Porque se acuerdan en un inicio, cualquiera que hubiese entrado a esa ciudad hubiera dicho, wow, aquí hay una buena administración, aquí la gente es rica, aquí la gente se la pasa bien, pero alguien con el Espíritu de Dios, como estábamos en ese momento, alguien que hablaba a través de, alguien que hablaba por Yahvé, él podía ver más allá de esa situación y él podía darse cuenta que había una situación súper difícil y que necesitaba ser desenmascarada sí o sí. Entonces el movimiento de Amós va a pasar a ser un movimiento de resistencia en favor de los oprimidos y va a comenzar a hablarse de la esperanza por la justicia y de por fin la dignidad.
Amós no va a ser solo la voz de Dios, sino que va a ser la voz de los pobres. Amós va a ser la voz de aquellos que no tienen voz. ¿Se acuerdan en los tribunales? Ellos eran vendidos por la gente que más dinero tenía, ellos no podían ganar ningún juicio, así tuvieran la razón. ¿Y qué hacían ellos? Pues cruzarse de brazos porque no había nadie que nos defienda, no tenían voz, no tenían voto. Y de repente viene alguien que les da voz, alguien enviado por Dios que les da voz y dice, vamos a resistir, porque esto no está bien. No está bien que ustedes estén siendo maltratados, sino que hay que promover la justicia. ¿Y qué va a pasar? Va a venir un juicio de Dios. ¿Para qué? No para solo castigar a los malos, sino más bien para rescatar a los buenos, para rescatar a aquel oprimido que está pasando. Y aquí Amós, lo genial es que deja ver a un Dios que toma partido por los oprimidos. Amós aquí deja ver a un Dios distinto, ¿no? A un Dios que no solo está por los que más tienen, que no, porque hay como una cierta creencia, ¿no? Que todavía prevalece. Hay una cierta creencia que sigue con nosotros y esa creencia estaba antes también, en estos tiempos de Israel. ¿Cuál es esa creencia? Que mientras más uno tiene es porque es más bendecido por Dios, que mientras más uno tiene es porque Dios lo está prosperando. Y es incluso lo que pasa en estas iglesias con el tema de la prosperidad, ¿no? Con la teología de la prosperidad y si es que se la puede llamar teología. Es lo que está pasando en estos tiempos incluso, de que hay mucha gente rica que dice, mira, si yo tengo lo que tengo es porque Dios me ha bendecido. Sí, hay mucha gente a la que Dios le ha bendecido y que es rica, pero hay muchos otros que no es por bendición de Dios, sino que es porque han estado pisando a otros para estar donde ahora están. Y es lo que pasa aquí, que Amós nos deja ver a un Dios que nos dice, yo no estoy con esos, yo estoy con los oprimidos, con los que estos que están más arriba pisaron, con estos que no tienen voz, yo estoy ahí. Y esto es genial. A mí me encanta Amós, me fascina Amós, porque esto me deja a mí tranquila, me deja sabiendo que esas personas a las que nosotros a veces no podemos ayudar, que están pasando por opresión, que están pasando por injusticias y que nosotros incluso está fuera de nuestras manos estos asuntos, que vemos en las noticias día con día, que vemos, que nos enteramos por alguna persona y que decimos, Señor, ojalá yo pudiera hacer algo porque estas personas están que sufren. Esto de aquí me deja tranquila porque Dios me hace entender y nos hace entender al día de hoy que Él es el que toma partido por ellos. Que aunque parece que nada estuviera pasando, Dios está presente, Dios está mirando y Dios está mandando personas que dicen, mire, hay que cambiar. Tal vez no haya grandes amos hoy en día, no haya grandes profetas que se levanten, pero sí estamos pequeñas personas que decimos lo que Dios nos quiere que hagamos, ¿no? Que al el que Dios nos manda a dar la voz a otros. Y ese es nuestro trabajo hoy como iglesia, que seamos la voz de aquellos que no tienen voz, porque a veces vemos que hay unos que no se pueden quejar de las injusticias y nosotros miramos y pasamos de largo. Incluso puede pasar en nuestros trabajos, en los lugares en el que nos desenvolvamos, que vemos a personas que están pasando injusticias, que los pisan, que se ríen de ellos, y nosotros para no tener más problemas, ¿qué hacemos? Mejor no me meto. Pero ¿qué nos dice Dios aquí? Métete, porque tú eres la voz de esa persona a la que le están oprimiendo. Y este es un Dios que toma partido por los más oprimidos. Así nos deja ver Amós. Y vamos a ver finalmente, para dejar un tiempo, si ustedes tienen preguntas o comentarios, vamos a ver ya finalmente y terminando esto, cuál es el mensaje de Amós para hoy, para nosotros, aparte de lo que ya hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de Amós que Dios nos quiere dejar hoy, el día de hoy? Y uno de ellos es que el anhelo de Amós es el de muchos de nosotros. ¿Cuál es este anhelo? Que el derecho corra como el agua y la justicia como un torrente inagotable. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría eso, no? Y nos debería, nos debería gustar, debería ser ese nuestro anhelo principal como iglesia, porque a veces como iglesia nos desviamos por otras cosas que son quizá un poco más vanas, un poco más superficiales, cosas que quizá pueden esperar y no nos estamos preocupando por lo más importante, porque recordemos que Dios nos dice que yo estoy en el más pequeño. Si tú ayudas al más pequeño, me estás ayudando a mí.
Entonces, esa debe ser nuestra preocupación principal como iglesia, según Amós, que nosotros estemos pendientes del derecho, de que la justicia corra y que si no está pasando, entonces hay algo que debemos hacer, que no está sucediendo bien. Y si somos sinceros, si nosotros nos ponemos a analizar el tiempo de hoy, ¿hay justicia? ¿Hay derecho? ¿El derecho está corriendo como el agua? ¿Se está haciendo justicia en los tribunales? ¿Será que sí o será que no? ¿Será que está ahí un papel que nosotros tenemos que jugar? Un papel en el que somos llamados y que no tenemos que hacernos más de oídos sordos porque es una tarea bastante difícil, más de la que ya nos contaron que tenemos que hacer como cristianos. Pues sí, estamos llamados a hacer eso, a lo que esté dentro de nuestras manos e incluso buscar más, más allá de lo que está dentro de nuestras manos e intentar que el derecho corra como agua. Quiero que se graben esto en su cabecita, porque yo sé que ven a un profeta cada semana, ¿no? Ahora, en esta semana vemos a Amós. Y yo quiero que toda esta semana ustedes piensen en esto, que toda esta semana ustedes piensen en el mensaje que Dios nos ha dejado hoy a través de Amós, y es que el derecho y la justicia fluyan. Y aquí también el mensaje de Amós nos quiere hablar de cuál es la verdadera adoración de Dios. ¿Cómo adoramos? ¿Cómo alabamos a Dios? Nosotros cantamos, nosotros danzamos, nosotros oramos. Eso es precioso, eso está muy bien, eso le encanta a Dios. Pero recordemos que si nosotros no hacemos justicia, de nada sirve todo eso, todo esto anterior. ¿Cuál es la verdadera adoración a Dios? ¿A cuántos de ustedes no les gustaría estar cerca de Dios, no? Sentirse como que somos uno, como que Dios y nosotros somos uno, como que estamos tan cerca de Dios que podemos sentir su presencia tan palpante, tan aquí, tan con nosotros y decir, Señor, perfeccióname, Señor, quiero estar más cerca de ti. ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la manera de hacerlo? Ayudando al prójimo, amando al prójimo, porque recordemos que ¿dónde está Dios? No solo está en el cielo, no solo está en nuestros corazones, ¿dónde más está Dios? Dios está en el prójimo. Entonces, si nosotros queremos adorar verdaderamente a Dios, si nosotros queremos acercarnos más a Él, si queremos conocerlo más, oremos, leamos la Biblia, aprendamos sobre esto, pero por favor, sobre todo, ayudemos a nuestro prójimo, lo que está en nuestras manos y lo que está más allá de eso. Ahí nos vamos a dar cuenta que encontramos a Dios. Ahí, cuando ayudemos a nuestro prójimo, nos vamos a dar cuenta que en realidad hemos estado ayudando a Jesús, como él mismo nos dijo, que cuando ayudamos al otro, le estamos ayudando a Él. Y que es en ese momento en el que nosotros estemos en la presencia de Dios, lo que Él nos va a pedir, lo que Él nos va a preguntar. Si me ayudaste, ayudaste a los más pobres, a los más necesitados, a los más oprimidos, a los que tenían sed, visitaste a los que estaban en la cárcel. Es el mismo mensaje de Amós. Es el mismo mensaje de Amós que dice, por favor, paremos la injusticia, algo tenemos que hacer. Porque el juicio de Dios viene, pero este juicio de Dios es para hacer un cambio total. Así que, queridos hermanos, hasta aquí quiero llegar, pero no nos olvidemos de este mensaje, que corra el derecho como agua, que fluya y que nuestra verdadera adoración es esa. Sí, todo lo demás, orar, ayunar, todo esto está perfecto, pero por favor, primero amemos y ayudemos al prójimo y librémoslos de las injusticias que están viviendo y que nosotros también estamos viviendo. Amén. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla para que ustedes puedan abrir sus micrófonos en caso de que quieran comentar algo, preguntar, no sé. Están a su libertad. Gracias, Melissa. Excelente exposición. Qué pena que la primera parte no escuchamos bien, pero Señor nos ayuda y ahora terminamos una clase muy edificante, muy reflexiva, que realmente nos hace entender este libro que sí es un poco controversial cuando uno lee sin el contexto histórico y sin el contexto exegético de lo que nos quiere decir Dios en nuestras vidas. Yo te voy a leer algunos mensajes que han dejado aquí los hermanos y luego a ver si es que alguien quiere también comentar. Nos están diciendo que en el tiempo de Amós, Amós fue la voz del pueblo, la voz de los desposeídos contra los abusos de los gobernantes de los poderes y en su contexto es una de las, bueno, y no sé qué dice, o sea, trajo algún cambio
si es que en el contexto que Amós estuvo, él trajo algún cambio, ya que en nuestros tiempos los abusos de los, no termina la idea, pero me imagino que dice los abusos de los gobiernos, de los gobernantes, es parecido al tiempo que hemos vivido, ¿no? Es interesante todo este tiempo que hemos estado leyendo a los profetas, cómo están defendiendo siempre de los poderes, de los gobiernos, de los que abusaron del poder. Entonces, eso nos está preguntando si qué cambio es el que trajo Amos. Yo creo que ya respondiste también al final, pero bueno, de todas formas te lo leo. Hay una pregunta que dice si se volvió un pueblo religioso, pecaminoso, con falta de testimonios, si Israel se volvió un pueblo así. Y de aquí hay unos comentarios de que nos dice que em, Amos siempre tiene una percepción profética divinamente inspirada, es un lenguaje de amor gráficamente metafórico con respecto a lo que tú eh, estabas explicando y, y que pudiese decir que pudiese predicar tanto un juicio como esperanza, ¿no? Y los actos de Dios en la historia tienen siempre como meta principal un propósito redentor. Eh, la hermana Patricia Muela nos dice, hoy en día no hay justicia ni derecho, somos oprimidos y si es cierto lo que dicen, nos quedamos callados para que no se nos juzgue como personas, como persona problema, ¿no? Te están felicitando por la exposición y aquí el hermano que leía la pregunta primera que decía, ante los abusos de las élites dominantes, ¿cuál es la voz actual de la iglesia? ¿Qué partido toma? ¿Es lícito decir que como no soy político no me importa la injusticia? Otra comentario que dice, es hermoso saber que de parte de nuestra adoración es de velar y dar al pobre al oprimido. Esos son los comentarios que tenemos ahorita del chat. Melissa. Ya, listo. Por una parte, yo estaba escuchando esto, ¿no? De las preguntas. Una de las que más me quedó es esto de sí, se volvieron bastante religiosos, pero a veces, sí está conectado, sí. A veces nosotros vemos la religión como algo malo, pero no nos damos cuenta que la religión somos nosotros mismos. El cristianismo es una religión, aunque no nos gusta admitirlo, porque tiene todas estas dinámicas de religión. El problema de ellos no era ser tanto religiosos, porque eso estaba bien, es lo que somos nosotros ahora, sino que más bien su religión se volvió vacía, se volvió vana, se volvió superficial. Se empezaron a como que a tener más importancia por otras cosas, ¿no? Por el estar pendientes de los sacrificios y pensaron que un sacrificio iba a ser más importante que tenerle misericordia al otro. Ese era el problema, que esta religión no es porque eran religiosos, sino porque esta religión se volvió vacía. Ese era el problema. Otra de las preguntas que hacían era sobre esto de la política, ¿no? ¿Qué partido se toma? Si es lícito decir que como no soy político, no me importa la justicia. Aquí habría que entender un poquito más de política y podríamos meternos un poquito con la política. Y es que si nosotros vemos la política como simplemente tomar partidos, eh, es una cosa, pero si nosotros vemos la política como algo que nosotros podemos hacer como individuos sin necesidad de meternos a un partido político, eso también es política. Nosotros si ayudamos a un oprimido y si digamos nos levantamos y hablamos, eso también es política. Política a menor escala, pero no deja de ser política. Entonces sí, a veces nosotros como cristianos no sabemos si tomar algún partido político porque pues somos humanos y estos partidos políticos también están corruptos. ¿Qué nos llama el Señor? A tener el partido político del Señor. ¿Cuál es este? El del reino del Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Justicia. Entonces, nuestro partido político, ¿cuál debe ser? La justicia. Y hablamos de política en los sentidos más pequeños. Nosotros, desde individuos, desde nuestras casas, desde nuestros hogares, desde el lugar en donde estamos, podemos hacer política y luchar por el pobre, por el otro, sin necesidad de meternos con estos partidos que a veces no estamos muy de acuerdo con ellos, ¿no? Porque están corruptos. Aquí dice, podría explicar la expresión por 3 pecados y por el cuarto. No se escuchó bien esa parte. Ya, eso es algo que vemos constantemente en Amós, ¿no? Y yo les decía que eso proviene de una influencia sapiencial, que es decir, de la sabiduría de ese entonces.
Es más bien como un dicho, como una frase, como un refrán que él ya tenía bien metido por su influencia. No quieren decir nada más que eso, es simplemente un recurso literario que él utiliza y que proviene de la influencia sapiencial. Ok. Este, eso, ¿cuál era alguna otra pregunta? Por ahí si tienen, no sé, o si no, quedamos hasta ahí. Ya. Muchas gracias, Melissa, sobre todo por el aporte que tú das también del trabajo que Dios nos da a nosotros como sus hijos, ¿no? El trabajo que debemos cumplir al pie del cañón, pese a las circunstancias. Es muy linda la parte que tú dices que lo que tiene que ver con la retribución, que muchas veces en este tiempo de capitalismo, de ver que tú logras el éxito por lo que tienes, por lo que has logrado, se ha mezclado mucho con la iglesia. Muchas veces se ha llegado a ofender la fe diciendo que tú eres pobre porque Dios no te bendice, porque no estás orando bien. Yo he escuchado a veces interpelar a los hermanos a alguien que está en necesidad en vez de actuar de otra forma. O sea, este hermano sí cumple la fe porque el Señor le ha bendecido, le ha prosperado y se ha utilizado mucho el, el nivel socioeconómico, espiritual, para conjugarlo con el nivel espiritual. Entonces, muchas veces uno ha caído en depresión o ha tratado de caer en depresión pese a la fuerza que tú llegas. Porque yo, ¿qué puedo decir desde el ámbito personal? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal si no tengo trabajo? Ya más de un año no tengo trabajo. ¿Qué pasa con el Señor? No me bendice. Yo estoy en la academia, yo cumplo con todo lo que Él me dice, pero no. Entonces, ¿qué estás haciendo mal? ¿Qué es lo que pasa con la fe? Entonces, son cosas que puedo tomar mi caso con muchas otras personas que dicen, es que no tengo trabajo, es que me estoy muriendo de hambre, es que mi situación económica es mala, hablando solo de la situación económica. Entonces, es muy interesante lo que tú hablabas y si estuviéramos en una iglesia de la prosperidad, pues nosotros seríamos faltos de fe, no estamos cumpliendo, no estamos dando, no estamos diezmando. O sea, a veces nos obligan a diezmar por lo que Dios nos puede distribuir, pensando en que damos porque Dios nos va a dar, más no porque es nuestra obligación de amor con Dios. Y que nosotros damos sin esperar nada. Dios hará en su obra perfecta. Entonces, esa parte me gustó mucho y sí me gustaría eh, eh, resaltarla, ¿no? Porque hay, en este tiempo de pandemia, imagínate, muchas personas perdieron su trabajo y a muchas personas, en vez de ayudarles, las hemos juzgado. O sea, todos estamos en una situación muy crítica en este tiempo y no es porque no ha dado, y capaz que muchas personas creen que porque en este tiempo no han dado, también Dios no les paga. Pero entonces esa parte me encantó y quiero agradecerte también por eso. No sé si tú tienes una acotación a esto un poco más. Sí, también recordar que ahí cuando nosotros pensamos así, cuando nosotros pensamos en que si yo mientras más diezmo, más Dios me va a bendecir, es caer en una cierta idolatría y es caer en una cierta manipulación de Dios, en el que nosotros, incluso inconscientemente, puede que no lo estemos haciendo con intención, pero podemos caer en esto, en el que, Señor, yo te bendigo, Señor, yo te aporto, Señor, yo diezmo, pero tú me bendices. Y si no me bendices, quiere decir que entonces yo tampoco te tengo que dar mis diezmos. Pero ¿qué nos dice el Señor? Está mucho más allá de eso, mucho más allá de estos diezmos que a dónde deben ser dirigidos a los más necesitados. Y como tú decías, Doris, también esto que pasa en las iglesias, ¿no? Iglesias que dicen es que esta persona es pobre y es porque Dios no la bendice. ¿Qué diría Dios ahí? Yo me pregunto, ¿qué diría Dios? Lo que, según yo, según desde mi concepción, no sé ustedes qué piensen, si están de acuerdo conmigo, pero según lo que yo creo, ¿qué diría Dios ahí? Diría, ¿por qué no vas tú y le ayudas? Si ese es pobre, ¿por qué no vas tú y le das de tu dinero, le das de comer, le ayudas en algún trabajo? Porque él es pobre, no porque quiera ser pobre, sino porque hay toda una línea de opresión sistémica de un sistema que oprime al pobre y que el pobre, aunque trabaje, aunque quiera salir adelante, va a seguir siendo pobre. Porque hay pobres, sí, que nosotros sabemos que hay pobres que no trabajan, que no estudian, que no quieren hacer nada y los llamamos vagos. Hay de esos, hay de esos. Pero hay pobres que por más que se esfuercen, que por más que hagan de todo,
No van a salir de eso porque hay todo un sistema arriba que los oprime y que quiere que ellos estén abajo porque así los ricos se mantienen ricos. Entonces, ¿cuál es nuestro papel ahí? Estar con ellos, acompañarlos y aprender a que lo nuestro también puede ser de ellos. Que esto, como decías Doris, la bendición de Dios va a entrar ahí, que la bendición de Dios va a entrar ahí cuando nosotros estamos con el prójimo. Ok. Muchas gracias, Melissa. Gracias, hermanos, por su paciencia también. Disculpando las fallas técnicas, a veces pasa, a veces también como que el enemigo nos quiere poner trabas a esto, pero ha sido una clase muy edificante y vamos a seguir nosotros al pie del cañón, aprendiendo cada vez del Señor, no utilizándole al Señor como el Papá Noel que pedimos y queremos que al otro día ya nos traiga el regalo y nos responde y nos dé preguntas, sino es el Señor de la fe en el que, como, igual que su pueblo, estamos ahí, no perdemos la esperanza, no vamos a caer por más las circunstancias difíciles que nos vengan, vamos a seguir ahí, porque Dios nos manda a ser fieles. Fieles sí, en sus diezmos también hay un cuerpo pastoral que mantener, que ellos también viven del trabajo, hay facturas que pagar, hay que prosperar el reino. Sí, con toda eh, el desinterés, porque a Dios no se le juega, no es el contador que juega con el interés, ah, sí, tú me diste mucho, te voy a dar mucho. No, sino el Dios que mira nuestro corazón. Él mira la intencionalidad de nuestro corazón y eso es lo lindo, ¿no? Que como la viuda, damos lo que tenemos y si podemos dar, inclusive de nuestra obra, hay muchas personas que no han podido inclusive diezmar económicamente, pero han estado ahí dando la obra, llamando a las personas, animando, haciendo cosas de su ministerio. Se caracteriza esta iglesia por ser una iglesia que trabaja todos sus siervos desde todos los niveles y también les queremos dar gracias por eso. Gracias, Melissa, una vez más. Te pedimos, por favor, que nos puedas enviar tus diapositivas al chat para poderles compartir a los hermanos y ellos puedan contestar y nivelarse las personas que están aquí, porque esta transmisión es de YouTube y pueden también compartir y aprender de los que no estuvieron en las clases presenciales. Te están diciendo que muchas gracias, una clase muy edificante, gracias por todo lo que nos has compartido y hermanos, nos vemos la siguiente semana con una clase también muy interesante. La profesora de la siguiente semana también es una graduada del CEMISU. Ya saben que nosotros tenemos esa bendición de tener personas que están graduadas del CEMISUD y que comparten con nosotros. Va a ser el libro de Zacarías para que lo puedan leer y va a ser la profesora Andrea Fiallos. Entonces, prepárense y nos vemos la siguiente semana. Una vez más, gracias, Melissa. Tengamos un lindo día, que Dios nos bendiga. Melissa, Que Dios los bendiga. ¿nos puedes despedir en oración? Listo. Primero igual me disculpo de nuevo por todas las dificultades, pero muchas gracias por su paciencia. Lo final, que era el mensaje más importante, quedó y eso es lo importante, ¿no? Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta mañana porque siempre tu palabra es refrescante, siempre tu palabra nos renueva el alma, nos renueva y nos cambia la vida, nuestra manera de pensar. Señor, queremos que siempre nos muestres tu camino, queremos que siempre nos enseñes por dónde ir, porque quizá hay cosas que estamos haciendo mal, pero nosotros queremos agradarte, nosotros queremos saber qué es lo que tú quieres para nuestras vidas. Así que por favor, Señor, muéstranos, enséñanos y utilízanos también para ayudar a otros, utilízanos para enseñar a otros. Que todo esto que aprendemos en estas clases, Señor, pueda ser de bendición no solo para nuestras vidas, sino también para los demás, para aquellos que están pasando por dudas, por dificultades, por preguntas. Señor, que tú puedas ser usándonos. Aquí somos tus instrumentos y aquí queremos servirte también. Te agradecemos por cuidar de nuestras familias y que en este contexto del COVID, Señor, tú sigues siendo fiel. Tú sigues manteniéndonos seguros, Señor, y esperamos en ti, con nuestra confianza totalmente dispuesta hacia ti, descansando en ti en todo momento, Señor. Te dejamos en tus manos el resto del día y te agradecemos por estas clases, Señor, y las clases futuras que vienen, Señor, con los demás profesores. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Un buen sábado y nos vemos la próxima semana. Bendiciones, hermanos. Amén. Dios les bendiga.